Cuando nacemos, pues nuestros padres nos ponen mirando la vida de frente, una carrera recta, larga, nos pegan un empujón y nos dicen corre. Durante estos primeros años de vida, pues en los obstáculos que nos van apareciendo en nuestro camino, nuestros padres nos van ayudando a esquivarlos. Llega un momento en el que nuestros padres ya no están a nuestro lado. Y esos obstáculos son cada vez más grandes y empieza a haber árboles grandes. Pero tú tienes que seguir corriendo hacia adelante, no puedes parar. Y llega un momento en el que hay tantos árboles que no ves nada. Y justo enfrente donde estás corriendo hay un precipicio que no ves, que das la última zancada y te caes. Pero allá arriba hay un tipo que en ocasiones alguna persona, cuando ve que va a dar la zancada que le va a llevar al precipicio, la agarra del hombro, le empuja y le dice, por aquí no, sigue un poquito más para allá, que por aquí te caes. Pues ese tipo soy yo. Ese es el tipo que te da esa segunda oportunidad. Homicidio, 20 años. ¿Qué edad tienes tú, Roger? 28. Pues imagínate desde los 8 hasta ahora sin salir. Yo esta discusión la tenía con un amigo mío que es médico. Me decía, él es neurólogo. Me decía, Paco, el único que tiene una profesión más compleja y con mayor grado de responsabilidad que la tuya es la mía. ¿Por qué? Porque lo único que tiene mayor valor que la libertad es la vida. Te equivocas. ¿Sí? Te equivocas. ¿Por Claro, qué? mira, si un tipo le da un ictus cerebral y se muere, se murió. Pero lo mío es una penitencia de 20 años. ¿Qué prefieres estar? ¿20 años de penitencia o morirte de golpe? Claro. Pues claro, la perspectiva cambia, ¿a que sí? Porque tú dices, bueno, tengo 28. Claro, quizá porque le damos un valor a la vida con una libertad que ya se predispone, ¿no? Que creemos que vamos a tener. Pero claro, ¿qué prefieres, ser 20 años torturado o no estar? Claro, y tú dices, bueno, yo tengo 28, 20 años, tengo 48, todavía queda vida. Pero ojo, ¿vas a vivir 20 años? La tortura va a durar 20, pero tu vida va a durar 20. En España mueren, Roger, todos los días 1.200 personas. De las 1.200, solamente 200 eran enfermos terminales. Quiere decirse que los 1.000 restantes se fueron a dormir pensando que al día siguiente se iban a levantar y no lo hicieron. Buah. 20 años o morirte. Qué malo eres, Paco, ¿eh? Prefiero no tener que elegir nunca. Exacto. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Lo mío es muy complicado porque jugamos con la vida de las personas. En la vida, Roger, tenemos infinidad de problemas de todo tipo. Pero cuando tienes una enfermedad, cuando estás en la cárcel, pasas a tener un único problema. ¿Qué es ese? Ese los monopoliza a todos, ese los aglutina a todos. Todo pasa a ser secundario si hablamos de vida, salud o libertad. Ahí ya pasa a ser todo. Por tanto, no te diré que la libertad está por encima de la vida, aunque en un concepto amplio y filosófico desde luego que sí, porque una vida sin libertad no es vida, es supervivencia, pero ya eso... Para otro podcast. Eso para otro podcast, pero desde luego creo que la libertad en un sentido amplio es el mayor valor de una vida feliz, sin duda. No podemos ser felices sin libertad. Y hablando de la pérdida de libertad, la cárcel al final, muchas veces también se cree que lo peor que hay en la cárcel es que no tienes libertad. Tú que has convivido con mucha gente que pueden ser presos o gente que el día de mañana van a ir a la cárcel, ¿qué crees que es lo peor de la cárcel? El aislamiento social, el abandono. La privación de libertad es algo... Mira, yo, Roger, para mí el universo no es el cielo, no son las estrellas. El universo es lo que pasa aquí dentro. Esto es mi universo. Yo en una celda realizaría mi actividad intelectual, mi actividad científico-académica exactamente igual que fuera. No tendría ningún problema. ¿Cuál es el problema del aislamiento? Las personas que amas. El ver cómo se van descolgando de tu vida, cómo te van abandonando.
cómo te dejan que te pudras en la cárcel. ¿De dónde viene la expresión pudrirse en la cárcel? En la cárcel, hasta bien mediado el siglo XX, las condiciones eran tan malas, la falta de higiene era tan absoluta, que el olor era insufrible. Por eso hablaban de pudrirse en la cárcel. Lo peor es el aislamiento. No la privación de la libertad de movimiento. Si la mayoría de la gente no puede ir a donde quiere. Ese es el problema. Decía, ¿quién era? Era Nietzsche. Nietzsche decía que podemos decidir lo que hacemos, pero no podemos decidir lo que queremos. Claro, al final también hay una falacia de la libertad, ¿no? De que la gente cree que es libre. A mí me gustaba mucho la de que tú eres libre de elegir a qué cadena ser atado. No, la libertad en sí misma no existe. Y te explico por qué. Es mi opinión, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? La libertad no existe. Mira, partimos de la base de que antropológicamente tenemos una serie de cadenas que nos atan, que son las alimenticias y las sexuales, y además por ese orden. Hasta que tú no tengas satisfechas, al menos a niveles básicos, tus necesidades alimenticias y sexuales, no vamos a empezar a hablar de mayores cotas de libertad. Cuando no tienes que comer, tu única preocupación es qué vas a comer, qué vas a cenar, qué vas a desayunar, o simplemente si vas a poder hacer una comida medianamente decente al día. A una persona que tiene esa preocupación, ¿tú le puedes hablar de libertad de expresión? ¿Le puedes hablar de libertad de movimiento? Le da igual. Le da exactamente igual. Entonces, no tenemos que olvidar que el ser humano es un animal racional. Y esa es su génesis. A partir de que conseguimos tener cubiertas esas necesidades, vamos teniendo cotas de libertad, que en verdad es otra falacia, porque son parcelas de libertad que aparecen porque nos generamos nosotros mismos necesidades. Porque si antes no eran necesarias, después lo son porque nosotros decimos que lo son, pero no realmente porque lo sean. Al final, lo único necesario es comer, es respirar. Eso es lo único que te resulta necesario como ser vivo. Ahora, si como hombre quieres evolucionar, pues ya tenemos que hablar de distintas parcelas de libertad, y ahí es donde entra el Estado, ahí es donde entra el Estado, que intenta de alguna manera coordinar la forma en la que todos convivimos para que las libertades de cada cual no choquen, no confluyan entre sí, y ahí es donde entro yo cuando alguien presuntamente cruza la línea. Exacto. Pues para que en vez de apartarlo y resocializarlo, pues no llegue a ser apartado y resocializado. Aquí pues todo el mundo tiene que pagar una condena, o económica pagando mi minuta, o en la cárcel si no lleva una buena defensa y es condenado, y el sistema pues funciona como se presupone que debe funcionar, pero pagar hay que pagar. ¿Y la cárcel realmente rehabilita a esas personas? No siempre. A ver, la cárcel es un lugar muy curioso, porque normalmente al malo, al realmente malo, a lo que yo llamo al zombi delincuencial, al detrito de la sociedad, difícilmente lo va a poder resocializar. ¿Por qué? Porque cuando ha llegado ahí es por algo. Cuando uno acepta perder su libertad es porque ya no le queda nada más. Entonces, una vez que salga, ¿a qué va a salir? Claro, por eso también hay mucha gente que sale y vuelve a entrar rápidamente. Correcto. Esos son los delincuentes recurrentes. Hay gente que comete un error puntual en su vida y que va a prisión, y a esas personas la cárcel sí que puede resultarles un elemento disuasorio, correccional y resocializador. Pero son una minoría. Son una minoría. Pero al bueno que se le condene injustamente y se le mete en la cárcel, consigue el efecto absolutamente contrario. Acabamos de generar un monstruo. También es evidente. Obviamente. O sea, pensar que el sistema va en contra de él, que hay una conspiración o hay lo que sea, no va a tenerle ningún respeto a la autoridad. Y una persona que era de bien se encuentra sufriendo una condena que él sabe que no corresponde. Pero es que acabas de tocar el asunto más importante, que es
la quiebra absoluta del criterio de autoridad. Se ha perdido el criterio de autoridad. A ver, en la familia, el padre, la madre, no pueden corregir a sus hijos de determinadas formas vehementes porque cometen un delito. ¿Vale? No vamos ahora a desarrollar cómo eran las pautas educativas en los años 70 y cómo lo son hoy. Pero desde luego la pauta educacional no tiene nada que ver en un tiempo y en otro. Lo que en aquel momento estaba aceptado y era correcto, hoy en día es un delito y vendría a asuntos sociales y te quitaría al niño. Se ha quebrado el principio de autoridad. Pero también, ¿por dónde viene eso? Porque los profesores tampoco tienen principio de autoridad. Claro, antes tenían mucha autoridad y ahora los ningunean. Claro, o sea, vamos a ver. Antiguamente un profesor llamaba a un padre para quejarse de un alumno y el alumno tenía miedo de la reacción de su padre. Y el padre venía y le preguntaba al profesor, ¿qué ha hecho mi hijo para que usted me tenga que llamar? Y luego corregía al hijo en casa. Hoy en día, si el hijo llama al padre, el padre corrige al profesor. Por eso el profesor le dice al alumno, si tu padre te pega, te grita, te insulta en casa, dímelo que voy a llamar a asuntos sociales. Claro, yo te he despojado a ti de tu autoridad y tú me has despojado a mí. Pero es que la policía tampoco tiene autoridad. Llevan una pistola, un arma de fuego reglamentaria de adorno. Porque el policía sabe muy bien que no puede utilizar ese arma. Esto me lo contaba Joe en el podcast. Pues si utiliza el arma reglamentaria va a tener que escribir mucho y va a tener que dar muchas explicaciones. Con lo cual, el malo que está incumpliendo las normas... Tiene ventaja. Exacto. O sea, aquí la cuestión es que si yo voy a huir, lo que va a producirse aquí es una carrera de media distancia en el que si logras correr para que yo, y eres más rápido que yo, para que yo no me pueda escapar, me vas a capturar y si no, no lo vas a hacer y en ningún caso vas a poder utilizar tu arma reglamentaria. Pero es que además para utilizar tu arma reglamentaria tienes que estar sofocando un ataque previo. Que claro, si yo inicio la acción de ataque y tú no puedes reaccionar con suficiente rapidez y te impacta, ya te he matado. De hecho, hace un par de días hemos tenido un caso terrible en el que un señor le quitó el arma reglamentaria a un policía, creo que fue en Canarias, y disparó contra él. Exacto. Hoy en día, la única figura que preserva el principio de autoridad es la judicial. Todos sabemos que como un juez te condene, vas a la cárcel. Es el único elemento de autoridad que existe y es la única forma de controlar al resto de poderes del Estado. El Poder Judicial es el que controla al Ejecutivo, es el único que en casos de corrupción puede poner freno a la actividad del político y es además el que interpreta las leyes que emanan de las cámaras. Entonces es lo último que nos ha quedado del principio de autoridad. Pero yo recuerdo aquella frase que decía que tiempos difíciles hacen hombres valientes hacen tiempos fáciles, tiempos fáciles hacen hombres buenos hacen tiempos difíciles. Es decir, tenemos que mantener todo en su justa medida y hablar tanto de derechos y tan poco de obligaciones no creo que sea una forma evolutiva para la sociedad. Muy buen punto, ¿eh?